Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están viendo. Quiero inaugurar con este video una nueva temática que se llama Preguntas de Cuarentena. He querido titularlo así porque han surgido varias dudas que esta situación nos ha puesto y nos ha planteado, porque es algo que muchos no hemos vivido y sobre todo yo creo que en la historia de la humanidad no había habido una pandemia tan agresiva y que nos haya mantenido tanto tiempo encerrados, ¿no? Y que genera muchas dudas, que ha movido la dinámica mundial de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y nos ha llevado a reinventar muchos otros aspectos de nuestra sociedad que antes no había una necesidad de por qué pensarlo, ¿no? Pero hoy es tiempo para replantear las cosas, para modificar algunos y para dar respuestas a preguntas que antes no habían surgido. Y este modo de los videos quiero estar contestando a sus preguntas. Pueden, ya sea que nos estén viendo desde la plataforma de YouTube, escribir desde los comentarios sus dudas, o desde los mensajeros de redes sociales, o de manera personal, escribir dudas que quizá te vayan surgiendo en cuanto a lo cultico, en cuanto a la liturgia, en cuanto a lo teológico. Y vamos a estar dando respuesta a las preguntas más recurrentes o más populares, y para que nos enfoquemos a hacer videos que estaremos subiendo todos los sábados para estar dando respuesta a eso. Esperemos en el Señor que podamos responder absolutamente todas las preguntas, pero vamos a irlo haciendo de esta manera, ¿no? Las preguntas más populares, las que sean más recurrentes, van a ser las que le estemos dando prioridad en cuanto a los videos, pero con la intención de poder resolver todas las dudas, ¿no? Las dudas van a ser resueltas en la medida en la que la pregunta es realizada, ¿no? Si es una pregunta bíblica, teológica, de tradición cúltica. Entonces vamos a darle respuesta a esto. Para ignorar esto, quiero responder una pregunta que ha sido recurrente en algunas personas que se han acercado de manera personal a mí a preguntarme, ¿no? ¿Es válida mi adoración ahora en la cuarentena? Es decir, hay muchos hermanos que tienen dudas en cuanto a que porque no están yendo, ¿no?, a la iglesia, a los cultos dominicales, a reunirse con los hermanos. Entonces el ver una transmisión, ya sea en Facebook o en cualquier otra plataforma, o videos, ¿no?, de los cultos de su iglesia, piensan que no están cumpliendo, ¿no?, con este mandamiento de guardar el día de reposo, de descansar en el Señor, o inclusive si lo hacen, no se sienten con esa confianza y seguridad, ¿no?, como cuando asistíamos de manera presencial a los templos. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Responder a esto porque es interesante y es una duda muy genuina, yo la veo así, muy importante de dar respuesta, ¿no? Primero hay que distinguir dos aspectos de esto, ¿no? Primero es la adoración y lo siguiente es el culto. El culto como tal, según nuestras tradiciones, tiene muchísimas implicaciones y hemos dado respuesta, en el sentido de que como cristianos a lo largo de la historia, hemos reflexionado en ello y se ha dado respuesta, ¿no?, de acuerdo también a las tradiciones teológicas que tenemos. Por ejemplo, Martín Lutero, los luteranos en la Confesión de Augsburgo, en el artículo 24, quiero darle lectura a esto, cómo ellos conocen o interpretan, ¿no?, el culto. Y ellos dicen que puesto que la misa no es un sacrificio para quitar los pecados de otros, vivos o muertos, sino que debe ser una comunión en la cual el sacerdote y otros reciben el sacramento para sí. Nuestra costumbre es que en los días de fiesta y en otras ocasiones, cuando hay comulgantes presentes, se celebre la misa para que comulguen quienes lo desean. Para los luteranos, el énfasis del culto, por ejemplo, de esto que hemos denominado culto, está en los sacramentos, específicamente en la Cena del Señor, ¿no? El elemento presencial para que podamos llamarle a algo culto es que los sacramentos, el sacramento de la Santa Cena esté presente y que todo el pueblo participe del sacramento. Es tan importante el énfasis que se hacía todos los domingos. Siempre había la impartición de la comunión. De hecho, en esta parte del culto hay otro elemento importante que es el que retoman con mayor fuerza la tradición presbiteriana, los reformados o calvinistas, que es la presencia de la comunidad, de la totalidad de la comunidad, porque sin duda es
sumamente importante, y en la escritura nos vamos a dar cuenta cómo Dios hace énfasis en que la adoración debe ser de todo el pueblo, independientemente de la adoración personal que se tiene al Señor. La celebración comunal es una parte esencial de los cultos, ¿no? Lo que nosotros hemos denominado como culto. O lo que dirían los en esta confesión de fe de Augsburgo, ¿no? Las fiestas, las celebraciones, que para nosotros también es un elemento importante dentro de lo que nosotros denominamos culto. Entonces tenemos elementos importantes para denominar al culto, que es la comunión de los congregantes, de los hermanos que forman parte de la iglesia visible, la impartición de los sacramentos y la celebración. Los reformados, bueno, la iglesia cristiana en general ha dado normativas para distinguir a una iglesia viva, a una verdadera iglesia. Y ellos denotan, por ejemplo, 3 aspectos, que es la predicación pura de la palabra, la impartición correcta de la disciplina y la administración de los sacramentos. Cuando hay estos elementos en una iglesia, podemos denominarla como una iglesia verdadera, pero también afecta en los aspectos del culto, ¿no? Que es necesario que esos elementos estén presentes, que se predique la palabra de Dios fielmente, que haya que impartir disciplina, y la disciplina no es sinónimo de castigo, sino de rectitud, de santidad, que se hable de santidad en las iglesias, que se practique la santidad en las iglesias, y los sacramentos. Y hablo de que se ha tenido que reinventar, y no solo con esta pandemia, sino que a lo largo de la historia este concepto de culto se ha tenido que ir adecuando y reinventando. En la antigüedad, los cristianos del siglo XVI participaban de la comunión todos los domingos. Con el paso del tiempo se fue modificando a ser una vez al mes, o inclusive hay todavía iglesias en las cuales la comunión es una vez al año. Y no quiere decir que esto esté mal o sea peor, sino que se mantengan los elementos para poder ser denominado el culto. Y hablo de este concepto de culto porque les decía en un principio, hay que separarlo de este concepto que es adoración, porque la adoración a Dios es constante, es todos los días, en todo momento, en todo lugar. Tú adoras al Señor siendo una excelente persona, un excelente cristiano, un excelente profesionista, un excelente negociante, de acuerdo a los lineamientos de la palabra del Señor, siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, conforme a la ley del Señor, y esa es tu adoración. Pero existe una parte en el cual hay ciertos reglamentos de prácticas litúrgicas, que es el culto, y es a esto lo que hemos denominado, lo que durante la tradición se le conoce, ¿no?, como culto. Los elementos de la presencia de la totalidad de la iglesia, la presencia de los elementos de los sacramentos, y la presencia de la predicación de la palabra en sus aspectos amplios, es decir, no solamente con el sermón, sino también con la adoración, con la lectura de la palabra de manera explícita, y con la alabanza, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes. Entonces, para responder a esta pregunta, si es tan válido o es de igual manera importante los cultos ahora en las transmisiones de la cuarentena como en los cultos presenciales, la respuesta es sí, porque los elementos de la adoración están presentes, porque los elementos de nuestra tradición cultica están presentes, que es la comunión, la predicación de la palabra. Y hay algo interesante, o esta variante que nos va a llevar a reflexionar, que es los sacramentos. Llegará un punto en la cuarentena en la cual tengamos que reinventar y ver y buscar la manera de cómo podemos participar con la totalidad de los creyentes de esto, o inclusive dejarlo, ¿no?, como un aspecto de fecha bastante amplia, pero importante, ¿no? Quizás en algún tiempo que tengamos que regresar a nuestras iglesias podemos participar, o podamos participar en la totalidad de los sacramentos. Pero esto no resta o quita o mengua la importancia y la relevancia que tienen el seguir en tu iglesia local, o predicaciones o cultos de otras iglesias,
no le resta ni le quita a tu adoración ni importancia, ni Dios ve menos una adoración y una reunión así. Con esto es interesante porque te replantea que entonces es necesario que tengas un tiempo de comunión, no porque no puedas ir a la iglesia, no tengas un tiempo de comunión con el Señor y con tus hermanos presentes. Si los únicos que tienes a la mano son tu familia, reúnete con ellos. Si puedes echarle un fonazo, una llamada a alguien, hazlo. Siempre siguiendo los lineamientos que las autoridades están dando, pero no con la excusa de que porque esos elementos de lo presencial no están, yo voy a irrumpir en las normativas. No, porque eso es algo que el Señor nos dice, que obedezcamos a nuestras autoridades y que el Señor es dueño de todo y está en todo momento. El pasaje de Mateo 18:20, que es el más utilizado, el de donde uno o dos estén presentes, ahí está el Señor, no lo quiero tomar en cuenta porque este pasaje específicamente está hablando de una cuestión completamente distinta, ajena totalmente a este sentido, ¿no?, de las reuniones. Pero quiero tomar el pasaje de Salmos 22, versículos del 28 en adelante, y dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y termina diciendo: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Es decir, como la adoración y el testimonio, que son dos elementos esenciales de la iglesia visible, que adora al Señor y da testimonio al mundo, están presentes en cada creyente, sin importar el lugar geográfico en el que se encuentre. Es más, sin importar la condición biótica. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo que está diciendo la Escritura es: inclusive aún los muertos en el Señor darán testimonio con su vida de lo que hicieron a las postreras generaciones, y será de bendición para todo el pueblo. No solamente los vivos. Esto es interesantísimo, porque entonces nuestra situación hoy de pandemia, inclusive si tienes algún familiar que está luchando por su vida, o algunos que ya están con el Señor, déjame decirte que esta palabra es de esperanza, porque aún su vida, aún su lucha y aún su muerte cuentan para el Señor, para dar gloria y testimonio, porque siguen siendo parte de la iglesia invisible y visible del Señor. Y tu vida, nuestra vida y la vida de los que nos han precedido serán anuncio, dice: vendrán y anunciarán justicia a pueblo no nacido. Qué impactante palabra del Señor. ¿Es importante el testimonio que hoy damos? Sin duda alguna. Es importante y tiene validez las transmisiones, los videos que vemos, la reunión no presencial, sin duda alguna. Hazlo y cada vez que lo hagas, ten en cuenta que tus acciones para el Señor son vistas y son agradables, y sobre todo serán de bendición para las siguientes generaciones. Nos vemos el siguiente sábado. No olvides escribir tus dudas y preguntas, también tus comentarios, para poder darles una respuesta.